Bueno, en este segundo vídeo vamos a hablar sobre las teorías evolutivas, ¿vale? Ya hemos hablado sobre las teorías del origen de la vida y hemos visto las pruebas fósiles. O sea, ya sabemos que la evolución ocurre y que las especies cambian con el tiempo. Eso es un hecho, ¿vale? Entonces ya sabemos responder a esta pregunta que vemos aquí. ¿Las especies cambian con el tiempo? Sí. Pero esto siempre ha sido así. Los científicos siempre han pensado que las especies cambian con el tiempo o no, ¿vale? Y no lo fue hasta prácticamente el siglo XIX, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Hasta entonces, los científicos pensaban que las especies no cambiaban y tenemos aquí lo que es la teoría fijista o creacionista. Según esta teoría, que era la que compartían la mayor parte de los científicos hasta entonces, decía que las especies no cambian con el tiempo, es decir, había un ente superior que un día creó las especies y desde ese momento prácticamente no han cambiado. Básicamente lo que sería el dios, por ejemplo, de la religión cristiana. Uno de sus defensores fue Carlos Linneo, ¿vale? Esto hoy día ya evidentemente es falso porque ya sabemos que para empezar las especies cambian con el tiempo. Bien, pues os recomiendo este vídeo de aquí que os cuenta un poquito sobre el creacionismo, pero sobre todo me gustaría que lo vierais porque introduce todo lo que vamos a ver en el tema. Como nosotros y vosotros ya sois muy listos porque habéis visto que con las pruebas evolutivas que las especies cambian con el tiempo, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y es que, ¿las especies cambian con el tiempo? Sí. ¿Y por qué cambian? Pues porque las condiciones ambientales cambian. O sea, las especies pueden vivir perfectamente, pero un día de repente comienza a haber una sequía, una glaciación y tienen que adaptarse. Pero obligatoriamente se tienen que adaptar, o sea, la naturaleza de manera obligatoria adapta a todas las especies que tiene a los nuevos cambios ambientales. Pues poco a poco vamos a ir viéndolo, ¿vale? Si partimos de la idea de que siempre la naturaleza hace que sus especies se adapten a los cambios ambientales, tenemos la primera teoría evolutiva que existió, muy importante, que es la teoría de Lamarck. Esta teoría de Lamarck también se conoce como la teoría del transformismo, la teoría de los caracteres adquiridos, ¿vale? Lamarck partió de la idea de que las especies van evolucionando hacia formas más complejas. Hay una transformación en las especies. De hecho, si lo pensáis, desde la primera bacteria a hoy día, las especies han cambiado y se han hecho mucho más complejas. Pero bueno, también siguen formándose formas de vida más sencillas, ¿vale? No es tal así, pero bueno, esa es una tendencia clara. ¿Cuáles son sus principios? Pues para empezar, que las condiciones ambientales varían a lo largo del tiempo. Y estas condiciones ambientales crean nuevas necesidades de los organismos porque tienen que adaptarse. Y esto los lleva a que cambien sus hábitos o conductas, ¿vale? Estos hábitos nuevos van a ir acompañados de un mayor o menor uso de los órganos. Si los órganos los van a usar más ahora por necesidades ambientales, se desarrollan más. Si no, se atrofian. Esto pasa a la descendencia y como consecuencia la especie cambia. Es decir, si lo vemos por ejemplo con el ejemplo de la jirafa, que es típico ejemplo para explicar la teoría lamarckiana, ahí lo tenéis, pero aquí viene muy bien en vuestro libro explicado, en la página 88, veis que un día hay una sequía y escasean las hojas de la parte baja del árbol. En ese momento las jirafas no son como las conocemos hoy día, decía Lamarck, sino que al principio tenían el cuello, digamos que corto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que las jirafas no llegan a las hojas superiores del árbol con el cuello corto. Así que tienen dos opciones, o morirse o adaptarse. Y Lamarck dice que se adaptan, que siempre se adaptan. Entonces, ¿qué hacen? Necesitan alargar el cuello y las patas, por lo que se esfuerzan en alargarlo y alargan el cuello y las patas. Y ahora pueden comerse toda la hoja de la parte superior del árbol. Como consecuencia, a esto y a que han alargado el cuello y las patas, esto pasa a las siguientes generaciones y tendríamos una especie adaptada al nuevo cambio ambiental, ¿vale? Que serían las hojas superiores del árbol. Esta es la teoría, esto es lo que dice la teoría de Lamarck, ¿vale? Pero esta teoría hoy día, digamos que ya no se cree, que ya no se piensa, porque si pensarlo por un momento, si de manera obligatoria las especies tuvieran que adaptarse al ambiente, no habría ninguna especie extinta, los dinosaurios no se habrían extinguido, se podrían haber perfectamente adaptado al ambiente que dejó la Tierra después de la caída del meteorito, o los amonites, por ejemplo, a su entorno. O sea, tenemos muchas especies que se han extinguido, por lo que la adaptación al medio ambiente no es obligatoria. Y la naturaleza, igual que crea especies, las extingue para que otras nuevas puedan aparecer. Entonces hubo un científico que se dio cuenta de esto
y se dio cuenta que las especies no tienen por qué adaptarse. Y aquí apareció la siguiente teoría, que es la teoría darwiniana, la teoría de Darwin. Darwin es uno de los científicos más importantes de nuestra historia y fundó una teoría que se conoce como darwinismo o evolución por selección natural. Aquí os he puesto un poquito de la historia de Darwin, ¿vale? Y me gustaría que vierais este vídeo, porque esto es una cultura científica muy importante. Nosotros nos vamos a centrar en los principios de su teoría, que es, digamos que está, como ya lo he dicho, conocida como darwinismo y tiene 3 principios. La teoría de Darwin y cómo funciona la evolución es que antes de que se produzca un cambio ambiental, en los individuos de una especie hay pequeñas variaciones, como por ejemplo, diferencia en el color del cuerpo, del pelo, o por ejemplo en el caso de las jirafas, hay jirafas con cuellos largos y jirafas con cuellos cortos, ¿vale? Pero esas diferencias existen antes del cambio ambiental. Cuando se produce un cambio ambiental, hay una competición en la naturaleza. Habrá individuos que estén mejor adaptados a ese cambio ambiental, o sea, si escasean las hojas de la parte inferior del árbol, aquellas jirafas con el cuello más largo podrán alcanzarlas de la parte de arriba y por tanto presentarán una serie de diferencias con respecto a los otros individuos de su especie que hará que se alimenten y que se reproduzcan más porque los otros morirán. Y esta competición en la naturaleza recibe el nombre de selección natural. Y estos cambios son pequeñas variaciones que Darwin ya vio que eran heredables, ¿vale? Por lo que las especies, siempre y cuando tengan un cambio antes, alguna variación antes del cambio ambiental, podrán adaptarse. Si por la razón que sea produce un cambio ambiental, por ejemplo una glaciación, y la especie no tiene ningún tipo de variación, ningún individuo en su especie que sea capaz de adaptarse, pues se extinguirá. Y para la naturaleza pues no pasará absolutamente nada, ¿vale? Porque las especies tienen que llegar un día en el que se tienen que extinguir, ese es el destino de todas las especies. Mientras se extinguen o no se extinguen, seguirán sobreviviendo y se irán adaptando al medio ambiente gracias a pequeñas variaciones que existirán en los individuos de esa especie. Así que os dejo aquí un vídeo, ¿vale? Porque no fue Darwin el único científico que llegó a estas conclusiones, también hubo otro que fue Alfred Wallace y también es muy importante en la historia de la ciencia, así que os dejo el vídeo para que le echéis un vistazo. Por lo que si nos vamos a la imagen de la jirafa, según Darwin tendríamos jirafas con cuellos cortos y jirafas con cuellos largos, ¿vale? Se produce el momento de sequía y escasean las hojas de la parte inferior del árbol y se genera una lucha por la supervivencia, selección natural, que es el motor evolutivo. Aquellos individuos de la especie que tienen el cuello largo podrán seguir alimentándose, los otros no y morirán. Y aquellos con el cuello largo se alimentarán, se reproducirán y conforme vayan pasando las generaciones, las jirafas con cuello largo serán las que se hagan más frecuentes en la población y las otras menos frecuentes. Si por lo que sea esa condición ambiental se mantiene en el tiempo, pues poco a poco solo quedarán jirafas con cuello largo, que serán las que podrán tener descendencia. ¿Cómo ocurren estos cambios en las especies? ¿Dónde ocurren? Tampoco lo supo explicar Darwin, ¿vale? Yo os voy a introducir que esto ocurre en el genoma, ¿vale? Y ocurre por mutaciones, al azar en el genoma de las especies. Lo veremos en la siguiente teoría, que es la teoría neodarwiniana, pero de momento quiero que os quedéis con esta información.